Es el momento en que 4 asaltantes irrumpen armados en una bodega. Familias con niños aterrorizados se lanzan al suelo, mientras estos ladrones levantan en peso la caja con el dinero. Una vez más, víctimas inocentes enfrentando el lado más crudo de la inseguridad diaria. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a 90 a las 11 y vamos de inmediato con los titulares de hoy. Alejandro Toledo, arrestado en los Estados Unidos. Su detención preliminar significa el comienzo del proceso de extradición solicitado por el Perú. Este viernes un juez de California definirá si permanece en la cárcel o si queda libre, pero pagando una fianza mientras dura el proceso. Insólito, el gobernador de Arequipa le da ultimátum al presidente Vizcarra por el proyecto Tía María. Exige que se anule la licencia de construcción otorgada a la minera. Desde el Ejecutivo afirmaron que no se puede dialogar con una pistola en la cabeza. Quiero decirle desde acá, desde la región, al presidente Vizcarra, que tienes 72 horas para declarar de oficio la nulidad de esa resolución. Eso es bueno. Asesinadas con crueldad. 2 mujeres se suman a la larga cifra de feminicidios. Una llevaba perdida 15 días y fue encontrada enterrada en una cochera. La otra fue asfixiada. Su asesino quiso evadir a la justicia, pero fue capturado en pleno velorio. Comenzamos con la noticia del día, la detención de Alejandro Toledo. Fue esta mañana en California. La Fiscalía confirmó su arresto a través del Twitter. Significa el comienzo de la extradición por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en los casos Odebrecht y Ecoteva. Esta fotografía de su detención dio la vuelta al mundo. Era marzo de este año y un demacrado Alejandro Toledo fue detenido y enviado a prisión por estar ebrio en la vía pública. Bastaron solo 4 meses para que el expresidente volviera a quedar detenido, pero esta vez con fines de extradición. La Fiscalía peruana dio la alerta. El Ministerio Público, a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, informa que el expresidente Alejandro Toledo Manrique fue arrestado esta mañana por mandato de extradición en Estados Unidos. Según se informó, el exmandatario se encuentra en su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país. Hace una semana, siguiendo el procedimiento regular dentro de lo que es el sistema de justicia de Estados Unidos, el fiscal de distrito requirió al juez federal un mandato de detención contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique, lo que efectivamente se ha materializado. Pese a que Toledo Manrique afirmaba que jamás había recibido ni un sol de Odebrecht y solicitaba llevar el proceso en Estados Unidos. Yo me someto a un juicio sobre esas acusaciones en este país. Esto podría no pasar y el ex líder de Perú Posible regresaría a nuestro país a responder por los casos de corrupción en los que se le vincula. El Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos lo arrestó y lo presentó ante el juez de primera instancia Thomas S. Hickson en la Corte de San Francisco en el norte de California. Hickson ordenó que Toledo estuviera bajo custodia hasta la audiencia de fianza que se llevará a cabo este viernes al mediodía, hora peruana. Este próximo día viernes debe llevarse a cabo una audiencia, obviamente para ratificar este mandato de detención. Posteriormente puede darse una segunda audiencia llamada audiencia de fianza, es decir, el juez puede determinar si se acoge o no una fianza y en 4 o 5 semanas más adelante tiene que necesariamente desarrollarse una audiencia con fines de extradición. De ser el caso que se le niegue la fianza, la defensa de Toledo podría presentar un habeas corpus que sería resuelto en aproximadamente 6 meses. Según comentó también el ministro Ceballos, el proceso de extradición podría tardar hasta 2 años. Estaremos muy atentos por lo que pase este viernes. Y a propósito, el abogado de Toledo en el Perú, Heriberto Benítez, ha coincidido en que su detención es parte del trámite de extradición. En realidad es el comienzo del proceso de extradición.
Sin embargo, lo que ha adelantado es que efectivamente están pendientes 3 habeas corpus con el fin de cautelar los derechos del expresidente. Lo que nosotros vemos es que se ha iniciado recién un trámite judicial de extradición. El juez norteamericano ha dictado algunas medidas y tengo entendido que el fin de semana va a haber una audiencia para resolver un pedido que ya se está realizando. Acá en el Perú nosotros vamos a continuar con la defensa. No olvidemos que acá hay pendiente 3 habeas corpus que están en manos del Tribunal Constitucional. Estamos esperando que nos convoquen a una audiencia para informar, y estos habeas corpus están referidos a anular la prisión preventiva de Alejandro Toledo y Elian Karp, anular el proceso de extradición y que le respeten el juez natural. Si alguno de esos habeas corpus sale fundado, la extradición tiene que ser retirada y caería por su propio peso. O sea, todavía la batalla jurídica va a continuar, tanto en el Perú como en los Estados Unidos. Pero en este caso hay 2 hechos clave para la detención que había tardado tanto en realidad. Primero, la confesión de Jorge Barata, ¿no? El ex mandamás de Odebrecht, que señaló que le habían pagado $20 millones por la carretera interoceánica. Estamos hablando de sobornos. Y luego, el acuerdo de colaboración con Maima, que debe ser homologado por un juez en los próximos días, quien dio una cifra incluso mayor, $35 millones. Puedo equivocarme, pero no soy corrupto. Yo no le corro a nada, porque tengo las manos limpias. El exmandatario, que negó una y otra vez recibir millonarias coimas, fue arrestado en California bajo la figura de arresto provisorio con fines de extradición. En otras palabras, Alejandro Toledo Manrique permanecerá detenido mientras dure el proceso legal que lo traerá de vuelta al país. Pero ¿qué delitos cometió según la Fiscalía y por qué caso sería extraditado? El primer eslabón sería el testimonio del exdirectivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien afirmó que la constructora brasileña le pagó hasta $20 millones en coimas por favorecerla en la construcción de la carretera interoceánica tramos 2 y 3, obra firmada en su gobierno. El dinero fue repartido en varias partes entre el 2006 y el 2010, y para eso se usaron las cuentas bancarias del amigo presidencial, el empresario israelí Joseph Maima. Sin embargo, solo 11 millones habrían llegado a las manos del expresidente. Yo no tengo nada. Y la Fiscalía ya encontró 11 millones en las cuentas del Maima, que supuestamente ese dinero fue para usted. Para mí, ¿a dónde estaban los míos? Bueno, eso ya... Busquen mi cuentas, por favor. Ya luego el mismo Maiman revelaría que no fueron 11, sino $35 millones. Esta es la principal razón de su detención con fines de extradición. El caso Odebrecht, por el que además se pidió 18 meses de prisión preventiva en febrero del 2017, una medida que nunca se concretó, pues Toledo ya se encontraba fuera del país. Nunca en mi gobierno se recibió ninguna coima de ninguna empresa brasilera. Pero el expresidente también tiene una formalización de acusación pendiente por el caso Ecoteva. La Fiscalía ha pedido 16 años y 8 meses de prisión en su contra, medida que alcanza también a su esposa, Elian Karp. El caso Ecoteva surge a raíz de las compras inmobiliarias realizadas por su suegra Eva Fernenbuch con dinero de supuesto origen ilícito entre los años 2001 y 2006. Una empresa fachada creada en Costa Rica a la que ingresaron hasta $17 millones. Pero a Toledo Manrique también se le investiga por los delitos de colusión y tráfico de influencias. Una lista de procesos en contra del expresidente que lo arrinconaron a la justicia y que lo tiene en estos momentos detenido en los Estados Unidos. Bueno, parece que las palabras nunca, jamás y no tienen otro significado para el expresidente Toledo. En todo caso, tendremos más información, más detalles de esta detención más adelante en nuestro noticiero. Les contamos ahora que un militar en situación de retiro hizo todo lo posible por despistar a la justicia. Ha sido finalmente detenido por presuntamente haber asesinado a su conviviente. Este sujeto aseguraba que la mujer murió accidentalmente, pero la necropsia confirmó que fue asfixiada. Lo capturaron en pleno velorio. Quien graba con un celular es el presunto feminicida. La mujer que brinda es la víctima, quien comparte con el amigo de su conviviente, quien había llegado de visita. Estos son los últimos instantes de vida de Violeta Ricalde Paco, de 33 años, antes de ser asesinada en Carapunco. Me quitó a mi hermana.
¿Qué me dejó? Todo ocurrió en la propia casa de la víctima. Ella vivía allí junto a su hijo de 10 años y su pareja, el suboficial en retiro del ejército, José Malqui Romero. La noche del domingo recibieron la visita de un amigo del ejército de Malqui, con quien comenzaron a brindar. Este video fue grabado cerca de las 3 de la mañana. Horas después, extrañamente, encontrarían a Violeta casi agonizando sobre su cama. A ella la han matado. Ella no ha muerto por otra cosa. José Malqui Romero, él y su amigo Gamarra Queso, Marco Antonio, son los dos culpables. Ambos hombres, junto a otros vecinos más, auxiliaron a la joven madre de un niño al hospital de Ate, pero llegó cadáver. Fue la necropsia de ley que determinó que la causa de muerte no fue natural, sino por asfixia mecánica, es decir, fue estrangulada. Así la policía procedió a detener al conviviente en pleno velorio. Y lo único que pido es justicia, que no quede impune. Son dos personas aquí y ellos dos tienen que decir la verdad. Es en esta casa en Alto Machaguay, Carapongo, donde la víctima vivía junto a su pequeño de 10 añitos. El amigo del presunto feminicida se encuentra en calidad de citado. Los vecinos piden ayuda al Ministerio de la Mujer, pues la víctima deja a un niño de 10 años en la orfandad. De ser encontrado culpable, el presunto feminicida podría ser condenado a 35 años. Otra criatura en orfandad. Y hablando de feminicidios, hasta hace una semana eran 86, tenemos 2 más. Y una mujer de 30 años que llevaba desaparecida un par de semanas fue encontrada sin vida, enterrada en una cochera. La familia sospecha y acusa a la expareja. Al interior de este terreno donde funciona una cochera, la policía halló el cuerpo de una mujer enterrado. Afuera, familiares y amigos de María Angélica Ipanaqué Tume, una joven de 30 años quien desapareció hace más de 15 días en Paita, Piura. Fue el padre de la víctima quien confirmó su identidad. Mi hija ya lo encontramos, pero sí es ella es. ¿Cómo la han encontrado, maestro? Lo ha matado este maldito, lo ha matado, lo ha doblado y lo ha quemado. Según la policía, María Angélica fue vista por última vez en compañía de su expareja, Segundo García. Vecinos de la comunidad San Francisco de la Buena Esperanza se encuentran consternados ante este asesinato. En medio de las investigaciones, la policía detuvo a García. Hace unos días, una joven de 15 años también fue reportada como desaparecida. Ella fue encontrada muerta en el río Chira. La crueldad y la perversidad están muy vinculados a todos estos crímenes que configuran feminicidios. Hablábamos de familias y a propósito de familias, 2 de ellas vivieron momentos de terror dentro de una bodega cuando delincuentes armados ingresaron a robar. Habían 3 niños que acompañaban a sus padres a comprar. 4 sujetos armados ingresaron a una tienda del asentamiento humano El Rosal en Piura. Los sujetos forzaron al chofer de un mototaxi que se encontraba en la puerta y metieron a empujones al local a un vecino que caminaba por el lugar. Ya en el interior, los delincuentes amenazaron con el arma a las personas, que en su mayoría eran niños. Uno de los cómplices intenta trepar la reja de seguridad y no lo consigue. Su compinche tiene que ayudarlo. Rebusca los cajones hasta que encuentra la caja con el dinero. Mientras los otros delincuentes atemorizan a los testigos, los bolsiquean y se llevan sus celulares. A pesar que lograron huir, estos sujetos fueron detenidos por la policía, quien los encontró con la caja del dinero. Ronnie Cuevas Zárate, quien portaba un arma, no supo explicar su presencia en el lugar. Sus secuaces y él quedaron detenidos. Bueno, y ojalá que no lo suelten, ¿no? Y hablando de asaltantes, 4 fueron también detenidos en medio de una balacera con la policía. Acababan de robar un camión cargado de televisores LED, pero no pudieron completar el atraco. El cabecilla era un ranqueado delincuente.
Contra el piso, a un lado de la vía de evitamiento en Santa Anita, terminaron los 4 presuntos delincuentes tras una persecución. Tenían heridas de bala en la mano, brazo y abdomen. Y es que al verse rodeados por la policía, abrieron fuego y la autoridad los neutralizó. Llevaban cascos y uniformes, pero observe con atención a quien camina con dificultad. El de cabello pintado es William Bernaola Orlandini, alias Willy Willy. A pesar de que había cambiado de apariencia, la policía lo reconoció. A sus 26 años es un ranqueado delincuente que solo en abril de este año ya había sido capturado por la misma unidad policial. Solo 3 meses pasaron para que Willy Willy pusiera en la mira este camión cargado de televisores. De nuevo. Es hasta aquí, a la altura del puente Nocheto, hasta donde llegó la persecución policial y del serenazgo, permitiendo la captura de los presuntos delincuentes a bordo del auto rojo. Según información policial, el camión furgón salió de Los Olivos rumbo a Punta Hermosa. Fue a la altura del puente Nocheto en Santa Anita donde deciden dar el golpe a los delincuentes. Según los agraviados, ellos detienen la unidad, pues vieron que junto a los hombres que iban en motos y autos había una mujer con chaleco de policía. Creyeron que se trataba de una intervención de tránsito. Trato de voltear a mi mano derecha, miro y estaba una moto ahí. Una moto con 2 personas, uno con casco y el otro bajó. Y la hora que baja, sacó el puñal y estaba un arma. William Bernaola, Willy Willy, es indicado como el presunto cabecilla de una banda criminal dedicada a robos al paso. Él, junto a Henry Mariño, Luis Flores, Wincho y Carlos Llanos, están nuevamente en manos del Ministerio Público. Bueno, y un conductor, esto es francamente insólito, que había sido intervenido por 2 inspectoras de tránsito, las retuvo contra su voluntad por varios minutos e incluso intentó llevarlas a su casa dentro de su vehículo. Con todo esto, a fin de evitar ser sancionado y que el vehículo sea internado en el depósito. Nos está secuestrando el conductor. Ya hemos pasado. Dile que va a abrir su cochera y nos va a secuestrar en su casa. La voz que escuchan es la de 2 fiscalizadoras de tránsito que piden ayuda a la policía. Están dentro de este auto y su conductor se niega a detenerse. Jorge Medina Limaimanta, quien además es profesor de primaria, manejaba enérgicamente tratando de llevar a las trabajadoras fuera de la ciudad y así evitar una multa. Peor agravó su situación, caballero, se le iba a apoyar. En vista que usted nos está secuestrando, aténgase a las consecuencias ahora. En todo momento, las fiscalizadoras mantuvieron la calma, pese a que, según denuncian, el conductor las llevó hasta su domicilio y las encerró 2 horas. Se le imputa pues el delito de secuestro a este ciudadano, ¿no? Por haberse prácticamente sustraído de colaborar con la inspección que se realizaba el día de ayer. Él fue intervenido cuando hacía taxi sin contar con tarjeta de circulación ni carnet de habilitación. Tiene que ponerse la papeleta, caballero. No. En lo que va del año, en Huancayo se han registrado al menos 4 casos similares. Francamente, la verdad que tremendo el asunto. Ahora va a ir secuestrado. Vamos a retomar el caso de Alejandro Toledo, porque en los últimos años, ustedes saben, sus días han estado pues muy marcados por la investigación y las acusaciones en el caso Odebrecht. Esto fue desde muy temprano, estamos hablando del 2017, que se fue a los Estados Unidos. Pese a esta grave acusación, ha sido captado varias veces disfrutando el sol californiano. Su arresto también por ebriedad, que fue en marzo de este año, fue noticia. Era el 11 de enero del 2017 y una serie de indicios señalaban ya que el caso Lavallato complicaría la situación legal de Alejandro Toledo, pero nada impidió que el expresidente tomara un avión a los Estados Unidos. Un mes después, la justicia peruana dictó la primera orden de prisión preventiva en su contra, pero no fue hasta mayo del 2017 que volveríamos a saber de él, cuando apareció en redes sociales una fotografía suya jugando billar en un bar de San Francisco, ciudad donde reside. También se publicaron imágenes suyas en la recepción de un hotel en Washington y posteriormente su paso apurado en la estación de tren de la misma ciudad junto a su esposa Eliane Carr.
Toledo podía moverse sin problemas por territorio estadounidense, pese a que en Perú ya figuraba en la lista de los más buscados. Pero su reaparición oficial fue un par de días después, en una recepción tras un foro de las Naciones Unidas en Nueva York, donde lució sonriente. Aceptó saludos y abrazos del público, pese a ser un prófugo de la justicia peruana. Unos días más tarde, Alejandro Toledo ofrecería una entrevista oficial a la agencia de noticias EFE, en la que se declaró un perseguido político. Si me dicen que tengo libertad para entrar y salir, y que cuando me necesitan, me citan, yo regreso. En junio del 2018, estas fotografías se volvieron viral. Fueron tomadas en California, mientras el prófugo expresidente hacía compras en un supermercado. En el carrito, la cerveza no podía faltar. Pero quien se atrevió a más fue un ciudadano chileno, quien al encontrar a Toledo en un restaurante de California se le acercó para cuestionarlo por las acusaciones en su contra. ¿Algún comentario sobre el caso W en Perú? ¿Algo que quiera agregar? ¿Tú eres un periodista? No. ¿Tú eres periodista? No, no soy periodista. Bueno, soy un latinoamericano que le interesa. El mayor lío en el que estuvo involucrado Toledo durante su cómoda estancia en Estados Unidos ocurrió en marzo pasado, cuando pasó varias horas en una prisión de California por encontrarse en estado de ebriedad en un restaurante, una situación que intentó negar. No, está equivocado. Estás loco. Yo estoy en mi casa aquí con mi esposa. Se reía de todo y de todos, sin importar las 2 órdenes de captura en su contra. Imágenes captadas en bares o en las playas de Miami Beach dan cuenta de la comodidad con la que vivía Alejandro Toledo en los Estados Unidos, al menos hasta ahora. Bueno, vamos a dejar al expresidente Toledo y vamos con el presidente Martín Vizcarra, que justamente se ha referido, pero de manera prudente, como debe ser y como se aconseja para el momento, comentó la detención de Toledo. Lo hizo así, de una manera muy escueta, porque estaba en un foro precisamente vinculado a la lucha contra la corrupción. Hoy también hemos tomado conocimiento sobre la detención del expresidente Alejandro Toledo en Estados Unidos, iniciando un proceso de extradición que esperemos que se cumpla en el menor plazo posible. Tienen todos las personas y principalmente las autoridades dar cara a la justicia. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y tienen que tener la valentía de enfrentar a la justicia aquí en el país donde debe ser. Y ese es el tono que debe mantenerse en el ámbito político, porque en los primeros momentos, cuando hubo la acusación y cuando se sabía que estaba en los Estados Unidos, hubo reacciones destempladas que probablemente Toledo y su defensa, que además es una defensa muy cara en los Estados Unidos, va a utilizar para decir que es un perseguido político. Nadie le creerá, pero en todo caso es lo que va a intentar. La reacción de los congresistas no se demoró. Pidieron al gobierno de Vizcarra poner todo el esfuerzo para que se garantice la extradición de Toledo. El sorpresivo arresto del expresidente Alejandro Toledo fue asumido con satisfacción y cautela en el Congreso de la República. La justicia americana es muy acertada, pero también es lenta. En España a Inostroza lo han dejado libre mientras acabe el proceso. Yo no sé cómo funcionan los Estados Unidos, la verdad. Después de tantos años de impunidad y todo el daño que ha hecho el país, ojalá que por fin se está visorando que pueda ser extraditado acá al país. Para los legisladores, la detención de Toledo significa que la justicia americana también ve probable la culpabilidad del exmandatario acusado de recibir sobornos de la empresa Odebrecht. El hecho de que lo hayan detenido creo que ya marca un punto claro, que es que estamos ganando ante la opinión pública internacional que aquí en el Perú no hay persecución política. Toledo es un delincuente, Toledo es una persona que ha robado, es una persona corrupta, que nos enteramos por la prensa, por el gobierno americano, por haber utilizado los bancos del robo de los 20 millones, que después fueron 29 y ahora son 35. Situación frente a la cual demandan un mayor compromiso del Ejecutivo para agilizar la extradición.
pero evidentemente la justicia toma sus tiempos. Espero que sean lo más breves posibles, porque lo que está pidiendo el Perú es que extraditen a este señor para que venga aquí a responder ante la justicia por los actos gravísimos que pesan sobre él. Yo creí que era otra en la que estaba en estado etílico, ¿no? O sea, no sorprendía. Pero quien va a decidir si va a ser extraditado o no va a ser el Poder Judicial de los Estados Unidos. Un engorroso proceso que se espera no sea politizado para no beneficiar al expresidente. Bueno, veremos qué pasa con el proceso de extradición. El viernes es un día importante. Más adelante tendremos otro tipo de noticias. Cayeron 2 sujetos acusados de asesinar a un cambista. Además, un ultimátum insólito del gobernador de Arequipa por el proyecto Tía María. Los detalles luego de esta pausa. Bueno, y mientras la policía sigue buscando al atacante de Arlet Contreras, ¿no? El sentenciado Adriano Pozo, que se ha hecho humo, su familia no tuvo mejor idea que realizar una marcha para respaldarlo. Su madre criticó que haya sido condenado a 11 años de cárcel. No nos representa, Arlet, escucha, no nos representa. Familiares y amigos de Adriano Pozo se movilizaron por las calles de Ayacucho. Doña Rosario Arias, madre de Adriano, encabezó la marcha para agradecer a los asistentes y hacer un llamado a las autoridades. Que Adriano no hizo lo correcto, sí, pero por eso no se le condena. Adriano es un joven como cualquiera, que cometió su error, perfecto, que pague por ese error, pero que no sea juzgado de la forma como lo está haciendo. También se dirigió a Arlet Contreras. Ella nos ha hecho quedar muy mal a las mujeres. El dinero lo compra todo. El dinero hace 1000 cosas, pero también la conducta de las mujeres. Luego, portando velas y carteles, realizaron una vigilia. Expresaron su rechazo a la decisión del Poder Judicial, señalando que respondería a otros intereses. Nadie está libre de cometer un error y por ese error no se nos va a tratar con odio, con venganza. Ahora, la familia Pozo Arias espera que la sentencia de 11 años por el delito de tentativa de feminicidio sea reducida. Bueno, hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor ciega que la que no quiere ver las cosas. Los padres y las madres debemos querer mucho a nuestros hijos. No se trata de errores, se trata de delitos y lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos a enfrentar las responsabilidades cuando han cometido un delito y es responder a la justicia. Y la policía capturó a 2 sujetos que participaron precisamente en un robo, en un asesinato de un cambista en La Molina. Un video de cámaras de seguridad muestra cómo se ensañaron con el trabajador. Tenían claro su objetivo y nada se les iba a imponer, ni siquiera la vida de su víctima. Fue por eso que lo atacaron con crueldad hasta matarlo a balazos. El hecho quedó perennizado en este video. Era la tarde del miércoles 17 de abril y este hombre, un cambista, se detiene ante la puerta de este local. Casi inmediatamente un carro se estaciona subiéndose a la vereda. Del vehículo bajan 2 sujetos. Se acercan a su víctima. El primero incluso le da una patada por la espalda. Luego ambos zampones forcejean con el cambista. Lo golpean con las cachas de sus armas. Lo tiran al suelo y ante la resistencia que pone el hombre para que no le roben, le disparan. Su cuerpo queda ahí. Entonces, cual animales carroñeros, arrastran a la víctima que ya no puede moverse para quitarle la mochila con el dinero. Luego huyen. Luego de 3 meses, la policía logró capturar a los presuntos homicidas. Manuel Fernández Falcón y Johnny Torres Sánchez fueron intervenidos por agentes de la DIRINCRI. Están haciendo daño, acá va a haber investigación, señor. ¿No por homicidio? No, jamás. ¿Pero no te dedicas a asaltar cambistas? No, jamás. Ambos detenidos pasarán por los exámenes antropométricos para determinar científicamente su participación en el hecho. Bueno, y cambiando de tema, por segundo día, los pobladores de Valle de Tambo, en Arequipa, se movilizaron contra el proyecto minero Tía María. Esta vez se trasladaron hasta el balneario de Mollendo. Mañana tienen previsto que los alcaldes de los distritos involucrados se reúnan precisamente en Arequipa con el gobernador regional Elmer Cáceres Yica.
Bueno, y se mantienen distanciadas las posiciones en torno a este proyecto minero. Hoy el gobernador regional de Arequipa, la verdad que de manera insólita, ¿no?, le lanzó un ultimátum al presidente de la República. Le dijo que tenía 72 horas para anular la licencia de construcción otorgada a la mina. El gobernador regional de Arequipa no quiere negociar. Quiero decirle desde acá, desde la región, al presidente Vizcarra, que tienes 72 horas para declarar de oficio la nulidad de esa resolución. Con este ultimátum al presidente de la República, Elmer Cáceres Yica dejó sentada su posición frente al proyecto minero Tía María. Junto a 50 dirigentes exigieron la inmediata nulidad de la licencia otorgada a Southern Perú, a lo que el jefe del Estado respondió. No se puede, lo que tenemos que conversar y fruto del diálogo encontremos las soluciones. Hay que distinguir un trámite meramente administrativo que cumplió la empresa minera, se terminó el trámite administrativo y lo que correspondía legal y administrativamente es otorgar este documento de la licencia de construcción. En el Congreso opinaron sobre la actitud del gobernador de Arequipa. Es inaceptable que un gobernador le ponga plazos al presidente de la República, ¿no? En primer lugar que se ubique el gobernador, pero lamentablemente parece que en el gobierno no hay nadie con temperamento para que lo ponga en su sitio. Lo único que vamos a lograr con posiciones extremas o cerrando la posibilidad del diálogo es que este conflicto social escale. Parece que los goles han servido para la foto y no ha habido las coordinaciones necesarias, ¿no? Bueno, el presidente Vizcarra ha dado hasta el 25 de julio al Congreso si no lo va a cerrar de manera inconstitucional. Creo que buenos alumnos ha sacado el presidente Vizcarra, ¿no? Vizcarra descartó que se vaya a imponer el proyecto cuprífero. Dijo que aún no hay condiciones para desarrollarlo y por eso deben sentarse a conversar. Yo nunca rompo la relación con nadie, y menos con una autoridad. Sé de las declaraciones que ha hecho el gobernador regional de Arequipa. Absolutamente no estoy de acuerdo con ellas. Cuando no hay argumentos, hay insultos. Que cuando no hay sustento, hay gritos. No, señor. Sentémonos y nosotros respetamos a las autoridades, a los dirigentes y a la población de Arequipa y del Valle. Lo respetamos. Establezcamos un mecanismo para dialogar. El mandatario agregó que son los ministros de Energía y Minas, Ambiente y Agricultura los que podrían viajar a Arequipa para dialogar siempre y cuando haya disposición de sus interlocutores. Por su parte, el gobernador de Arequipa anunció que sigue en pie la marcha pacífica y que este jueves vendrá a Lima junto a los alcaldes y dirigentes del Valle. Y la Comisión de Constitución está a contrarreloj. Continúa el debate de la reforma política. Falta muy poco, en realidad 9 días. Ya por segundo día, el ministro Vicente Ceballos, ministro de Justicia, estuvo en la sesión donde la oposición una vez más ha cuestionado al gobierno por intentar poner plazos para la aprobación del paquete de normas. Basta de querer nuevamente tapar su ineptitud para resolver los problemas del país confrontando al Congreso. Es absolutamente innecesario. Los duros calificativos de Rosa Bartra contra el presidente Martín Vizcarra fue su respuesta a la queja del mandatario sobre el poco tiempo que tiene el Congreso para aprobar las reformas políticas. Basta de confrontación, presidente Vizcarra. Respete al Congreso y trabaje por el país. La oposición volvió a rechazar que se ponga como plazo hasta el 25 de julio para aprobar las reformas. A mí me preocupa que el presidente sacrifique calidad por popularidad. No le importa la calidad de los proyectos de reforma política. El gobernador regional de Arequipa le ha dado un plazo a él de 48 horas para que se vaya y se retire. Vamos a ver si le va a aceptar estar sujeto a ese tipo de plazos. El Congreso tampoco está sujeto a los plazos que el señor Vizcarra quiera imponer. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, es quien recibió las críticas. Por segundo día consecutivo, Ceballos acudió al Congreso ahora para sustentar el proyecto que fija un plazo de 30 días para responder un pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Estamos considerando que en caso de ser detenido por delito flagrante, el congresista será puesto inmediatamente a disposición de la Corte Suprema. Propuesta que se dice podría haber evitado dilaciones, como en los casos Moisés Mamani y Edwin Donaire. Si un sujeto le mete la mano a una persona, resulta que en ese espacio tenga que pedirle permiso al Parlamento para iniciar un proceso acá. Entonces, eso no se puede permitir, colegas. La discusión continuará este miércoles con el debate del proyecto sobre paridad y alternancia. Bueno, y también cuenta regresiva, pero para los Juegos Panamericanos que se inauguran el viernes 26 de julio. Un grupo de deportistas peruanos
va a brillar con luz propia. Son los atletas que además integran nuestras Fuerzas Armadas. Aplausos para estos 15 militares clasificados a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019. Esta vez, las Fuerzas Armadas peruanas saldrán a defendernos a través de diferentes disciplinas. Yo soy de la aviación naval, voy a representar a la Marina y a las Fuerzas Armadas y bueno, al Perú en la disciplina de esgrima en la modalidad de sable. La mayoría participará por primera vez en los Juegos Panamericanos como la subteniente del Ejército Tony Glalesca Sánchez. A sus 24 años no solo es una experta en el pentatlón moderno, sino una reciente mamá orgullosa. Y ser mamá no es un impedimento, es una motivación. Puedo decir, ay, soy la alegría de mi familia y van a estar ahí en Lima 2019, ¿no? Son 5 las mujeres militares que se la jugarán por nuestro país. La alférez FAP Graciela Carrión apunta a la medalla de oro en tiro con pistola. Un deporte donde compites contigo mismo y de verdad es demasiado... Para mí es demasiado hermoso, me motiva. No me importa si no tengo tiempo, busco por ahí un tiempo y lo practico. ¿Cuánto tiempo entrenan para esta disciplina? Estamos haciendo entrenamientos de 8 a 10 horas diarias. Una de las competencias más singulares es la de equitación. Yo participo con el caballo, mi caballo es caballo alpachino, es un caballo argentino, es un caballo del ejército también. Es una competencia que dura 3 días. Al caballo lo tratamos como un atleta, es un deportista más. El caballo tiene un sistema de entrenamiento, vitaminización, alimentación, hay que engreírlo, hay que darle zanahorias en la boca. Mírenlos bien, porque desde este 26 de julio nos representarán. Aquí hay hombres valientes como el mayor Felipa. En una emboscada terrorista en el Braen, perdió una pierna luchando. Nunca se rindió y ahora promete defender la casa en la disciplina de paraatletismo. Un deporte adaptado a personas con discapacidad. Hay peruanos que hemos venido trabajando y esforzándonos para poder alcanzar esa meta que no solo es del deportista, sino es una meta nacional, ¿no? Todo el mundo desea ver a un peruano subir al podio. El ministro de Defensa, Jorge Moscoso, manifestó su confianza en la victoria de cada deportista. Y en otros temas, agregó que se requiere la presencia del Estado para pacificar y desarrollar el Braen. El gobierno tiene la firme convicción de entregar en el año 2021 el Braen pacificado y proyectado hacia su desarrollo. Esta es la fuerza del Ejército, la Marina y la FAP. Se han comprometido a dar el 1000% en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019. Así que los esperamos, que jugamos todos. Así es, jugamos todos los peruanos en los Panamericanos y Parapanamericanos. En otros temas y cortitos, a 10 subió la cifra de muertos que dejó el derrumbe de un edificio en Bombay, en la India. Equipos de rescate siguen trabajando día y noche, pues aún se reportan varios desaparecidos. Según las autoridades, el edificio habría colapsado debido a la antigüedad. Tenía 100 años, un siglo. Y en República Dominicana, un hombre totalmente fuera de sí decidió desenterrar el ataúd de su madre para exhumar sus restos, y todo como una venganza, una cosa increíble. Según asegura, su madre lo habría dejado en la calle y sin herencia. Y en la Argentina, una cámara de seguridad captó el momento en el que un muchacho de 18 años se fuga de un patrullero. Sin importar que estaba esposado, este chico bajó lentamente el vehículo, ahí lo vemos, y aprovechó que la policía se había quedado dormido para luego echarse a correr. Ahora es buscado por robo a mano armada. Bien, amigos, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos, incautan un arma de guerra a los hinchas de un famoso club de fútbol en Brasil. Ya regresamos. Bueno, esto es algo sin precedentes. No era en Brasil, sino en Italia. Un operativo de la policía, precisamente de ese país, incautó un misil de guerra a un grupo de hinchas de la Juventus de Turín. Este es un misil de guerra que tiene una longitud de 3.54 metros, un alcance de 25 kilómetros y es capaz de destruir cualquier tipo de unidad militar.
Tal proyectil, junto a numerosas municiones, armas letales y objetos de propaganda neonazi, fue incautado por la policía italiana a un grupo de hinchas del Club Juventus en la ciudad de Turín. Denominados también ultras, estos barras bravas son sospechosos de apoyar la guerra desatada entre rebeldes y tropas ucranianas. Ante esta situación, las autoridades de la Juventus tomarán medidas cada vez que su equipo juegue para identificar a estas personas que mantienen una ideología extremista y que inclusive podrían cometer actos terroristas cuando juegue el equipo principal. Impresionante, ¿no? Vestidos de hinchas supremacistas, grupos de esta naturaleza. Deberían ser eliminados de la tierra. Muy bien, amigos, hasta aquí llegamos. Contigo Selección y conmigo hasta mañana a la misma hora. Chao, chao.